planteamiento de que estamos frente a una sociedad neoliberal, comillas, triunfante. Y quiero explicar aquello también. Explicar de manera concisa lo que fue la insurrección, en qué consistió la insurrección popular, quiénes fueron los actores protagónicos de ella y qué consecuencias políticas se tiene o sobre el sistema político, en qué situación se encuentra hoy día esa insurrección. Yo, para adelantar algo, yo diría que estamos en presencia de una insurrección que tiene dos partes. Una primera parte que va de octubre hasta marzo del 2020 y a partir de marzo hasta el día de hoy, mucho más larga, que tiene que ver con la incidencia y repercusión de la pandemia de COVID-19 sobre la sociedad chilena y sobre todo sobre el proceso de conducción y de control que hace el gobierno y el Estado Nacional chileno de la insurrección a partir de un tratamiento contrainsurgente que le da a la pandemia. Y finalmente, ver en qué situación estamos hoy en día. En qué situación está la posibilidad de que se cumpla aquello que se planteó en octubre del 19, que era, ¿cierto?, que el neoliberalismo que había nacido en Chile debe terminar en Chile. ¿Qué tan cerca estamos de la posibilidad de superar al régimen de acumulación neoliberal en Chile? Esto es interesante porque no es la primera vez que en América Latina se plantee que hay procesos políticos que se abren en determinados momentos que van a superar el neoliberalismo y finalmente siempre terminamos viendo que esos procesos se diluyen, se desvanecen, desaparecen y el neoliberalismo se mantiene. Una estructura, como yo decía la vez pasada, una estructura pesada, difícil de superar, de modificar, de cambiar, etc. ¿Qué es lo que hemos logrado entonces producir en Chile? Es lo que también quiero tratar en este último. Bueno, dicho esto, vamos brevemente a la primera parte. El contexto latinoamericano. A partir del año 2015 en adelante, especialmente a partir del triunfo de Mauricio Macri en Argentina, se comenzó a plantear que en América Latina se estaba produciendo una suerte de viraje desde los gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda hacia la derecha. Y incluso se planteó de que en América Latina, las sociedades latinoamericanas iniciaban un proceso de instalación de forma fascista en su gobierno. Esto era avalado, ¿cierto?, posteriormente con el triunfo de Sebastián Piñera, ¿cierto?, con el cambio de dirección que había experimentado el proceso ecuatoriano con la llegada de Lenín Moreno, ¿cierto?, reemplazando a Rafael Correa en Ecuador, en la cual, ¿cierto?, se producía nuevamente una tendencia y claramente hacia la derecha y hacia las formas neoliberales, no superada por la revolución ciudadana de Rafael Correa. Por lo tanto, se estaba viviendo un proceso de cambio. Por otro lado, se decía que la llegada de Bolsonaro, ya es Bolsonaro en Brasil, la pérdida del Frente Amplio en Uruguay, etcétera, mostraba cómo el cono sur, ¿cierto?, o el continente sudamericano, con excepción de Venezuela, con excepción de Bolivia, iniciaba un tránsito hacia la derecha. Y se decía que las sociedades latinoamericanas estaban, ¿cierto?, entrando en un proceso de fascistización. Se estaban volviendo sociedades fascistas. Esto lo plantearon numerosos estudiosos, analistas de América Latina, y hacían ver como que era un problema de la sociedad se volvía fascista.
Yo tuve siempre mi resistencia, y así lo escribí, así lo expuse en algunas conferencias, de que eso no era efectivo, que no se estaba produciendo ese cambio hacia la derecha, sino que más bien, dada la forma como estaban establecidas las normas institucionales de los regímenes democráticos en cada uno de los países nombrados, hacía que en vez de avanzar hacia o mantener gobiernos progresistas, la propia fragmentación de los distintos grupos antineoliberales que no tenían la capacidad de unirse para enfrentar a los candidatos neoliberales, permitía la ganancia de elecciones de estos sectores. Eso había ocurrido claramente en Uruguay, había ocurrido en Argentina durante la elección de Macri, había ocurrido en la elección 1 y 2 de Piñera en Chile, había ocurrido con Bolsonaro, etcétera. Habían antecedentes electorales estadísticos que permitían corroborar la idea de que más que una derechización de América Latina, había un problema que se situaba en el régimen político, se situaba en la forma como los distintos sectores enfrentaban las segundas vueltas para resolver quién ganaba el gobierno. Estas segundas vueltas no se resolvían como para formar un gobierno, para impedir la continuidad de gobiernos neoliberales o la llegada de gobiernos neoliberales, sino más bien se disolvían esas posibilidades y eso permitía que ganara Macri, que ganara Bolsonaro, que ganara, ¿cierto?, el Partido Conservador en Uruguay, que ganara Piñera, y así sucesivamente. No me meto en el caso peruano porque no quiero entrar en ese tema, ganara por ejemplo, en Colombia, ¿cierto?, los sectores más conservadores, con Duque, ¿cierto?, etcétera. No había una derechización. Bien, había malas estrategias electorales seguidas por los grupos antineoliberales. Esto llevó entonces a que los gobiernos también, todo esto unido, si ustedes quieren, con esta influencia que venía desde el norte de Estados Unidos, en que es cierto, la obtención, cierto, de la presidencia por Donald Trump permitiera hacer sentir que esto era mucho más fuerte y que era un fenómeno que estaba ocurriendo en todo el orden, en todo Occidente se estaba volviendo fascista. Lo cual, desde mi punto de vista, era muy difícil poder probar que había la constitución de regímenes políticos fascistas. Es decir, podían haber gobiernos autoritarios con elementos de orientación fascista, como obviamente es el de Bolsonaro, como podría ser un gobierno autoritario como el de Piñera o como el Lenín Moreno, ¿cierto? O como Duque, pero que son conservadores, pero no necesariamente fascistas. Yo me resisto a colocar ese mote de fascista a estos gobiernos, porque para poder existir un movimiento o un régimen político fascista se requiere de mucho más elementos que no están presentes. Por lo tanto, había un contexto en América Latina hacia 2018, 2019, como que esto dominaba el fascismo neoliberal. Lo que sí existía era neoliberalismo que se estaba reinstalando o estaba sacándose de encima algunos elementos que le habían instalado, ¿cierto?, los gobiernos progresistas, pero que los gobiernos progresistas, cabe señalar, tampoco habían hecho necesariamente rupturas muy profundas con el neoliberalismo, salvo quizás Venezuela, pero todos los demás seguían manteniendo elementos propios del neoliberalismo y inclusive gobiernos progresistas hacían acuerdos, hacían pactos, hacían alianzas con sectores empresariales mucho más vinculados a la defensa del mercado, como también
a la extractivista, valga la redundancia, de nuestras economías, etcétera, era una situación bastante rara, por decirlo de alguna forma, pero que incrementaba las situaciones de pobreza, e incrementaba las situaciones de despojo de muchos sectores sociales y populares y trabajadores, generaba ciertas contradicciones muy profundas, aumentaba, por decirlo de alguna manera, el nivel de la lucha de clase al interior de las formaciones sociales que hemos nombrado. Pero eso, como digo, estaban dentro de gobiernos de derecha que estaban tratando de recuperar lo que había sido la hegemonía neoliberal de los años 80 y 90. Entonces, eso estaba claro que había ahí una intencionalidad. En ese contexto de esta vuelta o intento de los gobiernos de la región de recuperar, ¿cierto?, los niveles de control, de hegemonía neoliberal, comienzan a darse una serie de manifestaciones sociales de descontento, de desagravio, de rabia, etcétera, que implicaba, ¿cierto?, cuestionar ese orden. Y esos órdenes comenzaron a manifestarse claramente en el contexto de estas rebeliones. Por ejemplo, en octubre se dan dos grandes rebeliones, tres grandes rebeliones, el 19, ¿cierto? Una es la ecuatoriana, que es contra medidas neoliberales implementadas por el gobierno de Lenín Correa, el levantamiento que precede esa situación durante el mes de octubre es gigantesco, lo cual hace que el gobierno tenga que retroceder y poder, ¿cierto?, negociar una salida a esa confrontación, que en lo estratégico, ¿cierto?, si bien se logró modificar o reducir la idea de instalar elementos neoliberales nuevamente en Ecuador, no logra votar al gobierno de Lenín Moreno. Y si hubiese logrado derrocar al gobierno de Lenín Moreno, la situación ecuatoriana hoy día estaría en otra situación, en otra área de cambio político, si ustedes quieren. Pero no se logró, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Estas rebeliones pueden ser muy potentes, pueden ser muy visiblemente importantes, con mucho parafernalia, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Pero que en el fondo también son potencias pequeñas que logran, ¿cierto?, modificar algo, pero no logran derrocar al régimen de gobierno para entrar en un proceso de cambio más profundo del que se impulsaba anteriormente por ejemplo, También se da una situación similar en el caso colombiano. Los estudiantes colombianos, ¿cierto?, inician una revuelta que es similar a la que se está produciendo en Chile, con lo cual también buscan, ¿cierto?, cuestionar el orden establecido por Duque y sobre todo la no implementación de los acuerdos de paz en Colombia, etcétera, pero tampoco tienen la fuerza, tampoco tienen la potencia para provocar el derrocamiento del gobierno de Duque. Por lo tanto, las cosas se reconstruyen de manera tal que la dominación neoliberal se comienza a ejercer o se comienza a reejercer de una manera distinta, pero siguen ahí en pie. Lo mismo va a ocurrir en Argentina, cuando en Argentina, ¿cierto?, todas las movilizaciones contra el gobierno de Macri terminan en una salida electoral en la cual se unen, ¿cierto?, los sectores que habían estado desunidos anteriormente, se produce ahí un cambio en la estrategia de Cristina Fernández, ¿cierto?, de Kirchner, que logra entrar con el otro Fernández a hacer una alianza, con lo cual logran una mayoría y desplazan al gobierno de Macri y obtienen, ¿cierto?, el nuevo gobierno. Hay un cambio. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver que estos gobiernos tampoco van a hacer cosas tan distintas de lo que estaban haciendo. Y en ese contexto también se producen dos hechos, pero extraordinarios. Uno es lo que se conoce acá con los medios de comunicación como el estallido social de octubre en Chile, la cual yo
llamo rebelión popular o insurgencia popular ciudadana. El concepto de estallido social es un concepto usado por los medios de comunicación. Pero lo interesante es que en esta línea, la insurgencia coloca y pone en tela de juicio la principal y la más paradigmática sociedad neoliberal del continente, que es la chilena. Ahí explico esto. Pero conjuntamente con el octubre chileno, se produce el octubre boliviano. Y el octubre boliviano tiene que ver con un golpe de Estado que proviene de distintos sectores de la sociedad civil, como también de los aparatos militares y policíacos de Bolivia, que obligan, bajo presión, a hacer renunciar al presidente Evo Morales. Y Evo Morales tiene que tomar el camino del exilio, ¿cierto?, para evitar un mayor derramamiento de sangre en ese país, y se provoca, ¿cierto?, que todo el proceso boliviano que se había iniciado en el 2000-2001 se suspende, ahora lo sabemos, se suspende por un año, en cual un gobierno reaccionario toma el control y trata de modificar todo lo que había construido el movimiento del MAS y la revolución social democrática en dos acontecimientos que golpean a América. Uno, favorablemente, porque todo el resto de América Latina ve con ojos favorables el hecho de que el levantamiento popular cuestiona las bases materiales, políticas, sociales, económicas y como también culturales de la principal sociedad neoliberal latinoamericana, que es la Chile. Y por otro lado, ¿cierto?, nos golpea el hecho de que el régimen de Evo Morales, que había sido considerado por la CEPAL como uno de los países con mayor crecimiento en el periodo, ¿cierto?, llegaba a su fin por un golpe de Estado. Un nuevo tipo de golpe de Estado que podríamos tener otro tiempo para dedicarle a ese golpe de Estado, que es un tipo nuevo de golpe de Estado, propiciado fundamentalmente por la policía y por la sociedad civil, por algunas organizaciones de la sociedad civil, que terminan teniendo apoyo por parte de los militares, pero que no es un golpe de Estado tradicional semejante a los que se daban en la década de los 60, 70 del siglo pasado, en la cual los militares o sectores de los militares actuaban en contra de los gobiernos civiles. Pero bueno, Chile pasa a ser noticia mundial porque la sociedad más ordenada, la sociedad que tenía la mejor transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, la que tenía los mejores índices de comportamiento económico, había reducido la pobreza de 50% a un 25%, y después de un 25% a un 13%. Es decir, un país que se mostraba exitoso. Muchas veces se ha descrito a Chile, sobre todo en la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, como el jaguar de América Latina. Bueno, ¿qué pasaba con el jaguar que de repente entraba a convertirse tal vez en un gatito enfermo y maltratado? ¿Qué pasó? Como yo he dicho, la sociedad chilena durante 30 años era y es una sociedad neoliberal. Es decir, a partir de 1973, cuando se produce el golpe de Estado en contra del gobierno constitucional, democrático y revolucionario de la Unidad Popular y del compañero presidente Salvador Allende, que proponía, ¿cierto?, una transformación radical de la sociedad capitalista para transformar a Chile en una sociedad socialista, se produce un golpe de Estado violento, genocida,
¿cierto?, que destruye todo lo que se había construido hasta 1973 por las fuerzas políticas populares, por las fuerzas políticas democráticas, e instaura una dictadura del terror, una dictadura de carácter genocida, como ya he dicho, que ocupa militarmente la sociedad chilena y no solo, ¿cierto?, devasta todo lo que es el sistema político, sino que se dedica durante 17 años a perseguir a todo disidente político que pueda haber en el país. Pero esta dictadura militar no era tampoco una dictadura militar de unos generales gorilas, como se decía, ¿cierto?, para representar la década de los 60 o 70 en América Latina. Esta era una dictadura, si bien es cierto, de la seguridad nacional, es decir, era anticomunista, y entiendo el concepto comunista como global para encerrar a todas las fuerzas políticas de izquierda, ¿cierto? Todas las fuerzas políticas revolucionarias, era anticomunista en ese sentido. También tenía un sentido refundacional del capitalismo. Y por lo tanto, es lo que hace la dictadura de Pinochet. Pinochet era bastante mediocre para tener ideas capaces de transformarse en una forma de sociedad, sino que las ideas que tuvo Pinochet fueron proporcionadas, o lo que tuvo la dictadura de Pinochet, fueron proporcionadas por un grupo de economistas, de intelectuales orgánicos de la clase dominante, todos localizados en la Universidad Católica de Chile, que eran lo que se conoció con el concepto de Chicago Boy. Es decir, un conjunto de economistas que habían ido a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, que se habían formado, ¿cierto?, bajo los preceptos y las ideas de Milton Friedman. Ellos van a ser los que van a instalar a partir de 1975, con el tratamiento de Koch en Chile, el neoliberalismo, y hacer que el neoliberalismo, que pase de ciertas políticas económicas o políticas que vayan a regular o que vayan a establecer la economía, pase a ser un tipo de sociedad a largo tiempo. A partir de 1975 en adelante, se inicia la construcción de la sociedad neoliberal chilena. Esa sociedad, fundada desde las bases materiales del cambio de patrón de acumulación en el país, ¿cierto?, cuando se pasa del patrón de acumulación industrial al patrón de acumulación neoliberal, afianzado en lo que es lo mercantil financiero, con apoyo fundamental de actividades extractivistas, como entendía el extractivismo en sentido amplio, no solo minero, sino también forestal, pesquero, etcétera. Todo el extractivismo dirigido hacia el mercado internacional hace que el país, Chile, gire de una forma capitalista a otra forma capitalista. Y esa forma capitalista va a dar lugar a la conformación de una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad es la sociedad neoliberal. Esta nueva sociedad también va a configurar, como en todo orden de cosas, nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones entre los individuos, y que lo que va a configurar a su vez un tipo de ciudadanía distinta de la que existía antes de 1973, inclusive antes de 1990, que es el momento en que se consolida esta sociedad neoliberal. Entonces surgen los ciudadanos neoliberales que viven y gozan y existen al interior de una sociedad que tiene las características donde el mercado es el que va a regular las relaciones de todos los seres humanos, de todos los sujetos. El mercado es capaz de colonizar al Estado, de colonizar a la sociedad civil, y por esa razón yo siempre he sostenido que en una sociedad neoliberal se dan, ¿cierto?, un nuevo tipo de conflicto que no anula de ninguna manera el conflicto capital-trabajo, que es la base permanente del capitalismo. Pero acá se
manifiesta un nuevo tipo de conflicto, es el conflicto que se da entre agentes del Estado, agentes del mercado y la sociedad civil. Esos tres dimensiones de la sociedad se van a confrontar en diferentes momentos, y lo que va a dar lugar a un tipo de conflictividad muy distinta de la que se tenía de la conflictividad social, política, económica y cultural que se daba en la década anterior. Entonces tenemos un tipo de sociedad, tenemos un nuevo tipo de estructura económica basada en lo mercantil financiero. Tenemos una nueva forma de extractivismo más amplia que únicamente la minera. Tenemos, ¿cierto?, una nueva estructura social. Tenemos una nueva estructura social en que se configuran nuevos tipos sociales. Surge un nuevo sujeto social, que es el sujeto neoliberal, que piensa y actúa no solamente económica, sino que culturalmente como sujeto neoliberal, formado en una visión de esa naturaleza. De manera entonces que esta sociedad va a configurar un nuevo sujeto y una nueva sujeta. Van a pensar neoliberalmente y van a actuar neoliberalmente. Eso cambia la forma como se hacía inclusive la política. Y esto es lo interesante. La política, basada fundamentalmente en el periodo anterior entre la contradicción entre capital y trabajo, hoy día la política entra en una nueva dimensión que es la conflictividad entre estos tres sectores, Estado, mercado y sociedad civil. Pero al mismo tiempo, y aquí hay un detalle que es fundamental, al mismo tiempo la política comienza a perder centralidad al interior de la sociedad. ¿Por qué la política comienza a perder centralidad al interior de la sociedad chilena? Fundamentalmente porque hoy día el sujeto o los sujetos o los sectores sociales ya no resuelven sus problemas, sus necesidades, su requerimiento a través de la vinculación con un sistema de partidos, por ejemplo, o por un sistema político que le permita a través de esos mecanismos resolver determinadas cosas. Ahora, lo que hace el sujeto es resolver eso al interior de un espacio que es el mercado. Por lo tanto, en una sociedad profundamente mercantilizada, el mercado es el que está llamado a solucionar los problemas de la ciudadanía, y no en la política. Por lo tanto, el mercado provee todos aquellos bienes que el ciudadano los puede adquirir a través de la acción más propia de una sociedad mercantil, que es el consumo. Y por lo tanto, a su vez, la forma de acumulación va a generar nuevas dimensiones para que la gente compre aquello que quiera tener de utilidad o de servicio. Por ejemplo, se comienza a privatizar la salud, se comienza a privatizar la educación, se comienza a privatizar inclusive el deporte a través del establecimiento de los clubes deportivos con fines de lucro y de ganancia, ¿cierto? Se privatiza el fútbol y así sucesivamente todo se mercantiliza. Y todo se resuelve a través de aquellos que tienen el dinero suficiente para poder participar en cada uno de los mercados que se constituyen. La sociedad chilena, si ustedes la miran desde afuera, si ustedes quieren con un telescopio o microscopio, van a ver que es una sociedad conformada con cientos de pequeños mercados que van resolviendo la existencia del sujeto. El sujeto nace en una sociedad de mercado y transita hasta su muerte. Desde el nacimiento, que ya es un costo, hasta la muerte, que es otro costo. Entonces, fíjense, esto es interesante porque la muerte comienza a ser un negocio en Chile, como en cualquier otro lugar donde aparecen los cementerios privados, los parques que se ofrecen a la gente que compre su tumba con anticipación, y así sucesivamente se crea el mercado que tiene que ver con fallecimiento de los sujetos. Entonces todo está normado bajo el mercado. El sujeto no se puede salir del mercado.
entra de un mercado, sale a otro mercado, evoluciona y entra a otro. Es decir, es una permanente transitar por distintos mercados en los cuales el sujeto va realizando su propia biografía. La biografía del sujeto es la realización en el mercado. La biografía que podía tener el ciudadano anterior tal vez estaba realizándose en el espacio productivo, en la industria, etcétera, etcétera, y también en la política, pero ahora ya no prescinde de la política, no necesita la política. Es más, el sujeto neoliberal, son la mayoría de la sociedad chilena, considera que la política es un obstáculo para la realización misma de su propio ser. La política es un obstáculo y por lo tanto comienza, y aquí viene otro dato, comienza a alejarse de la política, comienza a dejar la política comienza a abandonar la militancia de partido, comienza a no participar en los procesos electorales. Hay una despolitización del régimen, un vaciamiento ciudadano por una cantidad de ciudadanos que se alejan de la política, porque la política les molesta, porque la política es corrupta, porque la política impide la realización de sus propios deseos, etc. La política es un obstáculo. Y por lo tanto, las sociedades neoliberales, como la chilena, se vuelven sociedades despolitizadas, totalmente despolitizadas. Es más, fíjense ustedes que para el plebiscito de 1988, el grupo de personas que vota llega casi al 90%. En la última elección, cuando salió elegido Piñera en el 2017, solamente habían votado el 48% de todos los inscritos y de todos los sectores electoralmente llamados a participar. O sea, hay una baja de participación. Pero no solamente es una baja que tiene que ser leída, como muchos lo han leído, ¿cierto? Como una manifestación contraria al tipo de régimen político que existía. Hay un sector que tiene esa conciencia, pero hay un sector que tiene la conciencia de que la política es negativa dentro de la sociedad. Y por lo tanto, no participa. Y le da lo mismo. ¿Y por qué le da lo mismo? Y este otro dato. Le da lo mismo participar o no participar porque el sistema político chileno generó dos tipos de alianzas, que era una alianza de derecha y una alianza de centro-izquierda, una alianza que era la derecha más pinochetista, sectores liberales, y los opositores, que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido PPD, etcétera, ¿cierto? Formaban la que era la coalición triunfante durante 20 años de la concertación de partidos políticos de la democracia, pero que en el fondo ofrecían exactamente lo mismo. No había mayor diferencia entre lo que ofrecía, ¿cierto?, la derecha pinochetista, por llamarlo de alguna forma, y la centro izquierda. Por esa razón, ¿cierto?, se acuñó en Chile la idea de que existían dos derechas. Una derecha más autoritaria, una derecha liberal democrática, por llamarlo. Por lo tanto, habían dos derechas. Chile fue gobernado durante 20 años, o 24, 25 años, ¿cierto?, por una derecha liberal. Yo lo que llamé a esa, en su momento, la centroizquierda neoliberal y la derecha neoliberal. Es decir, no es distinta. El gobierno de Patricio Aylwin, el primero, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, son los 4 gobiernos de la democracia, de la concertación democrática, eran gobiernos neoliberales. Neoliberales. Y tal como dice, ¿cierto?, Manuel Antonio Carretón, en un libro que produjimos juntos en la Universidad Arce en su momento, ¿cierto?, era un neoliberalismo corregido y un progresismo bastante chato. En Chile lo único que se hizo durante 20 o 25 años fue corregir algunas fallas del mercado, unas fallas del neoliberalismo, pero no se buscó modificar. Por lo tanto, estamos en presencia de una sociedad neoliberal consolidada y defendida, y que era votada constantemente por una buena cantidad de ciudadanos durante mucho tiempo. 7 millones que votaban por ese sistema político. Y había otro grupo, ¿cierto?, que no votaba,
en la cual uno podría decir que eran los no electores, pero esos no electores había que distinguir entre los que eran totalmente apolíticos y no votaban porque les daba lo mismo, los que eran ciertos electores que entraban y salían, que a veces votaban por la concertación, a veces votaban por la derecha, porque en el fondo, como insisto en esta idea, la idea de que la derecha, como la centroizquierda en Chile, no se diferenciaba mayormente en tanto sus planteos con respecto a la sociedad neoliberal. Y había un grupo, y esto es lo interesante, había un grupo de sector social que comienza a manifestarse lentamente, pero ya contrario al sistema político, al sistema económico, pero era la gran minoría de toda la población. Eran sectores minoritarios, pero que tenían una clara conciencia contraria al neoliberalismo. El neoliberalismo, a su vez, como forma de acumulación de capital, tenía un pilar, y tiene un pilar fundamental, que es la acumulación indirecta de capital a través del salario y de los ingresos de los trabajadores. En el año 1962, un economista, Tom Davis, había señalado que uno de los problemas fundamentales que tenía el capitalismo chileno para reproducirse en el tiempo era el costo, uno, de la mano de obra, dos, de las transferencias de ingresos que hacía el capital hacia los trabajadores vía bonos, vía prestaciones de ingresos propiamente tal, y dentro de eso estaba la cotización que hacían los patrones con respecto a la previsión social. Bueno, esto que era un obstáculo, según Tom Davis, para el desarrollo del capitalismo, porque impedía el proceso de acumulación de capitales, fue corregido durante la dictadura y fue corregido a través de un plan de modernización que se llamó, que lo dirigió el hermano del actual presidente Sebastián Piñera, José Piñera, cuando era ministro del Trabajo, y él implementó, ¿cierto?, la idea de capitalización individual de los trabajadores. Y los trabajadores tenían la obligación de cotizar el 10% de su salario, de su ingreso, a una administradora de fondos de pensiones, la AFP, que se harían cargo de administrar y generar rentabilidad sobre ese 10%, para que en el futuro pagar pensiones. En ese momento, en 1982, se dijo que iba a ser el 75% de la tasa de retiro. Durante 30 años, ese sistema se mantuvo a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo fue generando nuevas contradicciones, se fue generando una serie de problemáticas que fueron solucionándose de manera muy particular, porque en vez de hacer que el sistema de pensiones fuera favorable a los trabajadores, los gobiernos de la concertación, en su espíritu neoliberal, incrementaron las ganancias y favorecieron a los empresarios que administraban a estos fondos favorablemente a través de una serie de medidas que lo fueron favoreciendo y hacían que sus rentabilidades fueran mayores a las que podían obtener los trabajadores después de un periodo de tiempo. Pero el elemento que vino a rebasar, si ustedes quieren, el vaso de agua de toda esta situación y provocar la crisis del sistema de AFP fue el hecho de que durante el régimen de Ricardo Lagos, socialista según su planteo, decidieron cambiar los años de vida de los cotizantes. Y por lo tanto, si la primera vez se había establecido de que durante 10 años, entre los 65 y los 75 años, los hombres iban a poder gozar de esa pensión, se estableció de que la nueva edad eran 100 años, o 110, con lo cual se amplió el número de años de vida de los sujetos. Sabiendo de que los trabajadores y sectores populares, sectores trabajadores en Chile,
fallecen aproximadamente a los 84, 85 años. Entonces, aumentaron esa tasa, haciendo de que la pensión de esas personas no fuera dividida por 10, sino que fuera dividida por 20 o 25 o 30 años, con lo cual pasaron de relativas miserables pensiones a miserables totales de pensión. Eso incrementó y eso generó la emergencia y constitución de un movimiento social, de un movimiento político, que es el movimiento No Más AFP, para expresar esa contradicción. Pero así como se expresaba esa contradicción en ese vital punto, o sea, la acumulación en Chile la hacen los trabajadores. No la hacen, no solamente la hacen a través de la extracción de la plusvalía que hacen los empresarios a través del proceso de trabajo, sino que a su vez, dentro de lo que es el ingreso, les trae el 10%. O sea, los trabajadores son la fuerza de que hace la acumulación, pero son los que menos tienen la ganancia o tienen los beneficios de ese proceso. Eso creó muchas contradicciones. Entonces comenzaron a estallar, como yo he dicho, ciertas contradicciones que son propias del ámbito del capital, trabajo, pero también de esta situación de los abusos del mercado. Colusión de las farmacias en contra de los consumidores de medicamentos, la colusión de los pollos contra los consumidores de esos alimentos. Es decir, el mercado en Chile no es un mercado libre, no es de libre competencia, todo lo contrario, son monopólicos. Con lo cual se contradice bajo la misma lógica de lo que tiene la tesis fundamental del sistema de mercado, que es el libre mercado. En Chile no existe el libre mercado, existen monopolios que atosigan al pobre consumidor y lo tienen endeudado, totalmente disciplinado en el ámbito laboral, porque tienen que generar condiciones cada vez más para poder seguir pagando las cuentas. Es una situación de estrés total. Pero esa situación de estrés total no hacía que los chilenos se sintieran menos que, sino que ellos gozaban de esa situación y vivían, porque en Chile se incrementaron las salidas hacia el exterior, las salidas, etc. Vivían como en una burbuja. Pero había otros chilenos que vivían en situaciones bastante precarias, pero que a eso nadie les hacía caso. Nadie les preocupaba de lo que pasaba con por ejemplo, con la salud de los miembros de la tercera edad. Había en Chile una práctica, y yo creo que todavía continúa, la práctica que el viejito que llega, o señora de la tercera edad que llega al sistema de salud, se muere. Ahí se practica la eutanasia sin estar legalizada. Es decir, los viejos llegan para morirse, no para sanarse, no para vivir. Ese era el sistema. ¿Para qué decir de la educación? Todos los estudiantes endeudados, exigiendo calidad de la educación, exigiendo una serie de cosas. Había movimientos sociales exigiendo cierta calidad y gratuidad, mientras que las universidades, tanto privadas como públicas, implementaban todo lo que es el orden neoliberal al interior de las sociedades, perdón, de las universidades. Las universidades son universidades del capitalismo académico. Ninguna universidad en Chile se salva de esa situación. Todas siguen dirigidas hasta el día de hoy por la concepción neoliberal de la educación. La educación por competencia, la educación que tiene que ser rápida, que tiene que sacar rápidamente profesionales al mercado, una educación eminentemente mercantil, profesionalizante, sin ninguna capacidad de reflexión, donde las humanidades son las que estorban, etc. Esta era una sociedad así, y muchos chilenos y chilenas aceptaban. Y la siguen aceptando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Y aquí paso al tercer punto. ¿De dónde viene esta explosión de octubre del 2019? De alguna forma, estimados y estimados, el cúmulo de contradicciones que se están desarrollando al interior de la sociedad neoliberal
llega un momento en que ya no pueden ser resueltas a través de políticas que los gobiernos de la concertación, como de la nueva mayoría, como también los gobiernos de derecha, gobiernos de la concertación son los cuatro que hemos nombrado: Elwin, Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet I. Luego viene un gobierno de la derecha, que es de Sebastián Piñera, del 2010 al 2014. Al 2014 asume nuevamente el gobierno la señora Bachelet, pero con una nueva coalición de partidos, que es la coalición de la nueva mayoría. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la gracia de esta nueva mayoría? Que contempla la participación de uno de los partidos que no había participado anteriormente en la concertación, que era el Partido Comunista. Pero el hecho de que participara el Partido Comunista en la, en la coalición de la nueva mayoría no hace que el régimen o el gobierno de Michelle Bachelet sea más a la izquierda, o sea, más antineoliberal. Todo lo contrario. Y luego de eso viene el hecho de que en el 17 pierde la nueva mayoría y gana nuevamente Sebastián Piñera en un gobierno que va desde el 18 hasta el 22. Todavía estamos en ese gobierno. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención en ese sentido? Fíjense que hemos tenido un gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno de Michelle Bachelet y un gobierno de Piñera. Es decir, los últimos 16 años, porque son 4 años que dura cada gobierno, en los últimos 16 años, aunque no termina todavía el de Piñera, hemos tenido 2 presidentes iguales. Eso está hablando, finalmente, de que las propuestas de cambio no pueden provenir dentro de las coaliciones o de los partidos políticos que hoy día han gobernado el país, porque han pensado exactamente lo mismo. El primer gobierno de Piñera se planteó, era un quinto gobierno de la concertación. Y ahora es como decir, bueno, se vuelve al gobierno de Piñera 1 para la continuidad, pero estalla. Como hemos dicho, ¿cierto? Este concepto que a mí no me gusta, el estallido social de octubre. ¿Y por qué estalla? Por lo que estoy diciendo. Es la acumulación, es la acumulación de rabia, es la acumulación de ira, es la acumulación de enojo, es ya no soportar más una sociedad que para algunos puede ser muy buena, pero para otros es muy mala, porque les genera una sociedad estresada, una sociedad cansada, una sociedad que ya no da más para seguir soportando la serie de contradicciones que genera el neoliberalismo. Sin embargo, sin embargo, la masa de gente que sale a la calle a partir del 18 de octubre, que es distinta de la gente que genera el movimiento, es una gente que quiere cambios, pero no quiere la transformación de la sociedad neoliberal. Que quiere con regulación del mercado, pero no quiere la eliminación del mercado. Que quiere una regulación distinta del proceso educativo, que quiere una regulación distinta de la manera como se comporta el mercado de la salud, pero que tampoco quiere que se terminen las ISAPRES, que son las instituciones de salud privada. Es decir, aquí hay una dualidad, una contradicción no resuelta al interior de la propia sociedad, en la cual no sabe aún qué tipo de sociedad quiere. Lo que quiere es que simplemente es el conjunto de abusos, el conjunto de distorsiones que puede experimentar el mercado, la falta de libertad del mercado se vuelva más libre. No es que termine el mercado, que se vuelva más libre, que existan más opciones, que no sean monopolios, etcétera. Entonces, es curioso esta rebelión antineoliberal. Es una rebelión antineoliberal que quiere hacerse, como he dicho yo en el último tiempo, a pasar de una sociedad neoliberal a una sociedad liberal. Es decir, es una nueva transición, si ustedes quieren, entre una sociedad
liberal a una sociedad liberal. Y por ahí van todas las propuestas que hoy día se están desarrollando. Bueno, pero el punto fundamental es que lo que hacen la insurgencia popular y ciudadana del 219 son grupos políticos, ciudadanos y ciudadanas, que rechazan completamente el sistema. Yo diría que son grupos que van desde una izquierda muy radical, muy revolucionaria, como toda izquierda que debe preciarse de tal, que la izquierda debe ser revolucionaria, debe ser anticapitalista, a sectores, si ustedes quieren, anticapitalista, pero de perspectiva anarquista, propiamente. Fíjense ustedes que quienes son los que conducen, ¿cierto?, el evade, que es evadir, ¿cierto?, los torniquetes del metro de Santiago, porque allí donde se radica la protesta producto del alza que experimenta el pasaje del metro en 30 pesos y una serie de malas, pésimas y absurdas observaciones hechas por los agentes del capital, ¿cierto? Llevan a un grito que yo le he caracterizado como grito de evadir, ¿cierto? Un grito de rabia que provoca, ¿cierto?, esta eclosión del sistema durante casi una semana y después se prolonga por casi un mes y va provocando, ¿cierto?, la desestabilización del régimen. Se van. Esos chicos eran estudiantes secundarios, eran personas que ni siquiera tienen la capacidad o tenían la posibilidad de votar en cualquier evento electoral. Son chicos radicales, profundamente radicales, que para ellos la lucha contra el aumento de la alza del metro no está desligada por la lucha por la protección del medio ambiente o contra las medidas que quieren evitar, ¿cierto? O no quieren aceptar la cuestión del cambio climático o de la crisis civilizatoria. Es decir, son chicos que tienen una clara conciencia de que el capitalismo está devastando la vida humana y la vida propiamente tal. Por lo tanto, ellos son los que movilizan eso. Y son los que salen a la calle con mayor fuerza. Sin embargo, ese proceso de rebeldía juvenil, de rebeldía ciudadana, se ve contenida cuando sale a la calle este otro grupo de ciudadanos, que son ciudadanos neoliberales, que creen en el mercado, que han votado y votaron durante 30 años por los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, por la derecha, y que quieren regulaciones nuevas que quieren cambiar. Y visualizaron el problema no en la estructura de poder, no en la estructura de dominación, no en la forma como el capital acumula, no en la forma como el capital explota, sino visualizaron el problema en la constitución política del Estado. Es decir, sacaron la cuestión de la estructura económica y social y la trasladaron a la superestructura jurídico-política. Y por lo tanto, eso les dio la oportunidad a los sectores del sistema político, a los partidos políticos del orden, al gobierno, de sacrificar aquello que el régimen de derecha había defendido durante todos los 30 años, que era la constitución política del Estado, redactada y elaborada durante la dictadura militar por Jaime Guzmán Errázuriz y el propio dictador. Y por lo tanto, al visualizar en eso, concentran toda esa situación en una salida político-institucional. Y esa esa salida político-institucional, que es cambiar la constitución política a través de un plebiscito de entrada, la constitución de una convención constitucional, etcétera, etcétera. Eso simplemente permite ordenar un proceso y sacar, desplazar a los sectores más radicales de la situación. Aunque durante el mes de marzo los sectores radicales estaban tomando la dirección del proceso y en ese momento
cuando se estaba tomando la conducción, los sectores más radicales, ¿cierto?, cae sobre el país la COVID-19. Y la pandemia del COVID-19 viene a generar una contención del proceso de cambio y al mismo tiempo entrega una estructura política de oportunidades al gobierno de Piñera para que usar la pandemia y las políticas que se quieren implementar para tratarla como una medida contrainsurgente. Es decir, la contrainsurgencia va a ser tomada desde de la forma como se va a enfrentar la pandemia. Y esto implica una detención, poner un punto suspensivo, si ustedes quieren, varios puntos suspensivos al proceso de cambio. Y el temor, el miedo de la población a la pandemia va a generar una contracción del proceso. Y eso le va a dar ánimo y fuerza al gobierno para continuar hasta el día de hoy. Y por eso tenemos que el gobierno de Piñera, que al día de hoy está presente. Esto, estimado, implica una serie de situaciones que nuevamente el movimiento social popular se repliega, se va hacia los territorios, se va hacia el encierro de los territorios. Si bien es cierto, ahí logran también hacer una serie de acciones, entran en procesos de deliberación, procesos de construcción de poder popular, de construcción de un poder constituyente popular, revolucionario, anticapitalista, pero este no tiene la capacidad, la potencia para poder lograr revertir situaciones que se dan desde el orden institucional superior. Entre ellos está el plebiscito del 25 de octubre, recién pasado, en que todas las fuerzas políticas convergieron en llamar a votar apruebo el cambio de constitución política y a través de una convención constitucional elegida directamente por la ciudadanía, totalmente independiente, supuestamente, de los partidos políticos. El 78% que obtiene el apruebo y el 79% que obtiene la Convención Constitucional reflejan, ¿cierto?, el estado de situación que se encuentra en la dominación y hegemonía neoliberal en Chile. Pero cuando uno comienza a hacer el análisis más detallado, más de relación de clase, del voto, uno logra, del apruebo, por ejemplo, logra establecer de que dentro de la prueba no hay una unidad de propósito. Y por lo tanto, dentro de la prueba uno puede distinguir una serie de sectores que quieren mantener, entre otros, hay 3 sectores que quieren mantener el sistema capitalista. Y eso es lo significativo. Entre la apruebo, se quiere cambiar la constitución política del Estado de Pinochet y de Lagos, obviamente, pero se quiere mantener el sistema capitalista regulado de alguna forma. Unos quieren, inclusive los sectores más radicales del neoliberalismo, quieren mantener el neoliberalismo, que sería un sector, que sería el sector que obtuvo el 22% y que va a estar presente en la convención igualmente. Están los sectores más reformistas del neoliberalismo que quieren hacerle ajustes, como este señor Desbordes que ha aparecido y que habla de la democracia, perdón, del neoliberalismo social, que es una cosa muy rara, pero bueno, pero ellos están planteando eso, y están los sectores, a su vez, de la centroizquierda, que quieren mantener lo que yo llamo un capitalismo democrático, es decir, un capitalismo con ciertas regulaciones, pero que en el fondo, ¿cierto?, siga siendo capitalismo y con algunos elementos propios de la sociedad de mercado. Y están los sectores antineoliberales, propiamente tal, y anticapitalistas, pero que, dada la forma como está construida la elección de la convención constitucional, no le permitiría a estos grupos tener cierto nivel de control de ella. ¿Por qué? Porque son independientes, porque no están ligados a partidos políticos. Todos los grupos que hicieron
insurrección de octubre del 2019 no están ligados a partidos políticos. Y para poder estar en la convención hay que estar ligado a algún tipo de partido político o inscribirse en alguna lista de los partidos políticos. Y estos grupos, como son radicales, no tienen ninguna posibilidad. Por lo tanto, lo único que se espera, la única posibilidad es que estalle una nueva insurrección. Y muchos de esos sectores apuestan teóricamente o retóricamente, narrativamente, a decir que se viene otra, una insurrección 2.0. Pero las insurrecciones populares muchas veces no son anunciadas, se producen. Es como la insurrección de octubre del 2019 no estaba anunciada. Pero eso no quiere decir que no existieran antecedentes, no existieran la acumulación de fuerza social y política para que se produjera. Solo faltaba, ¿cierto?, el elemento que hiciera posible aquello. Y ese elemento que hizo posible fue, una, el aumento de la tarifa del metro, y dos, el constante preparación de estos grupos radicales que venían haciendo del 2018, del 2017, 18 y 19 en adelante, haciendo una serie de acciones a nivel de las comunas de tanto de Santiago, Valparaíso, Concepción y otras, donde hacían una serie de manifestaciones semejantes a las que van a hacer posteriormente dentro del mes. Es decir, había una acumulación y un aprendizaje. Pero ahora, esta situación de la pandemia que tiene a todo, a gran parte del país lo tuvo durante meses encerrado, desligado, desconectado, ¿cierto? A pesar de la vinculación que pueden haber con las redes, ¿cierto? No se logra todavía implementar una salida a la calle para volver a tomar el control de ellas, para volver a tomar la iniciativa política, para volver a obligar y arrinconar al gobierno a hacer lo que el movimiento social y popular desea, y sobre todo lo que yo he dicho siempre, la posibilidad de votar definitivamente al gobierno de Piñera, para que el gobierno de Piñera, no el poder ejecutivo del Estado chileno, esté en manos de la derecha al momento de realizar la convención constitucional. Piénsese lo siguiente, y tómese esto en relación a la comparación que uno puede hacer con los procesos políticos que se dan a nivel latinoamericano. Tanto Venezuela, Ecuador y Bolivia, en su momento, los ejecutivos eran partidarios fervientes del cambio constitucional. Chávez, Correa y Morales eran presidentes ejecutivos fuertes, pero al mismo tiempo favorables al cambio constitucional. En Chile tenemos un presidente débil, que hoy día tiene el 7% del apoyo poblacional o popular o ciudadano, pero tiene el control del Ejecutivo y no es necesariamente partidario total y completo del cambio constitucional. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo en Chile tiene todavía un año, casi un año y 3 meses, hasta marzo del 22, para torpedear, para obstaculizar, para evitar el cambio político profundo. Y si se logra un cambio político, y esta es mi tesis, va a ser un cambio político bastante superficial. ¿Se va a cambiar la constitución política de los 80? Perfecto. Se pone fin a una de las instituciones más de larga duración establecida por la dictadura. Lo cual, sin duda, para todos los que fuimos contrarios a la dictadura, es favorable, sin duda, lo aplaudimos, pero el cambio va a ser mínimo. Mínimo, porque ya las propuestas de los sectores que hoy día se están discutiendo en Chile apuntan a un cambio mínimo, a un cambio breve, tal como fue la transición política de los 80, digamos, la de los 80, comienzo de los 90, una transición breve. Esta también va a ser un cambio político breve. Y es más, como decía yo, vamos a pasar de una sociedad neoliberal a una sociedad liberal. Vamos a pasar de un tipo de acumulación capitalista neoliberal a ultranza a un tipo de
capitalismo menor, con menor intensidad, pero igualmente capitalismo, con las mismas cuestiones que genera el capitalismo a nivel mundial y a nivel regional. El capitalismo no cambia en su esencia, sigue siendo un capitalismo explotador de la vida humana y de la naturaleza. El capitalismo, para poder salir, digamos, el proceso para que se logre salir de aquello, tiene que romper con esto. Tiene que establecer, por ejemplo, nuevas formas de acumulación o tal vez otro tipo de desarrollo, no tipo de desarrollo, un nuevo pacto ecológico social, una nueva forma de relación. Es más, todavía es una sociedad que se mantiene dentro de los parámetros patriarcales. Es decir, si bien es cierto en la Convención Constitucional van a haber lo que también es muy bueno y uno lo aplaude, que va a haber paridad, participación paritaria de hombres y mujeres, no significa que el número de mujeres que llegue a, a esa convención tengan posiciones progresistas y de avance. Pueden llegar también sectores conservadores. Por último, piensen ustedes que el otro tema que está en discusión, que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿cierto? Con la idea tal vez de establecer algo similar a que se estableció en Ecuador o en Bolivia con respecto a la plurinacionalidad. Acá se tienen escaños reservados, 17 escaños reservados para los pueblos originarios. Se prohibió, se negó la posibilidad de los que descendientes los afrodescendientes tuvieran un delegado, desconociendo el aporte de los afrodescendientes a la conformación de la cultura y y de la sociedad chilena, ¿cierto? Era una actitud totalmente racista de parte de los congresales de derecha que prohibieron esa posibilidad. De manera entonces que lo que estoy diciendo es que esta convención constituyente, que es más bien constitucional, porque es una media reforma a la constitución del 80, es bastante limitada. Y va a ser bastante limitada porque los sectores populares, los sectores más revolucionarios, buscaban la realización de una asamblea constituyente, no una convención. Una asamblea constituyente originaria, soberana y que fuera ampliamente participativa. Fíjense ustedes que el gobierno, este gobierno que, es, que se dice favorable al proceso, contrató a una asesoría europea para asesorar el proceso de la convención, la redacción. Es decir, es quitarle, restarle, ponerle obstáculos a la soberanía ciudadana propiamente. Este es un gobierno que no busca el cambio. Busca reformar. El ministro de canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, él tiene claramente una idea. Y lo expresó en marzo del 2020, cuando dijo que lo único que se buscaba hacer con una nueva constitución política era debilitar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad capitalista. Y este es un punto, estimado, y con esto termino, que es bastante interesante, porque esto es como que cierra un proceso político. Razones que se argumentó para el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democrático y revolucionario de Salvador Allende fue que éste había violado el derecho de propiedad. Cuando el gobierno de Salvador Allende inició el proceso de nacionalización, de estatización, socialización, expropiación, reforma agraria profundizada de las propiedades del capital, este reaccionó violentamente con un golpe. Por lo tanto, uno de los elementos que va a ser el tope de este proceso constitucional va a ser modificar
la propiedad privada. Y fíjense ustedes que la propiedad privada hoy día, la propiedad de los medios de producción o de los bienes comunes de la sociedad chilena están en manos del 1% de la población. El 1% de la población nacional es dueña de todos los bienes comunes de la sociedad. Modificar aquello va a ser un gran problema. Ahora, si se logra modificar eso, estimadas y estimados, podremos decir que Chile habrá cambiado. Mientras no se cambie la estructura del poder y no se cambie la estructura de la propiedad en manos de unos pocos, no habrá cambio político, social, económico, cultural chileno. Y seguiremos siendo sociedad capitalista con menos neoliberalismo, pero a la final y al cabo. Gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a ir dando la palabra a quienes quieran tomarla. Por favor, en el chat se anotan para irles dando el uso del micrófono a las personas que deseen intervenir. Pero mientras se van animando, quería hacerte una pregunta. Porque como ha señalado, Chile pues tenía una imagen en toda Latinoamérica respecto al triunfo del neoliberalismo y que además había resultado bastante exitoso, ¿no? Pero al mismo tiempo, quienes criticaban el neoliberalismo más bien señalaban de que la situación en Chile era crítica y que solo era un disfraz y que se ocultaban los niveles de pobreza, de precarización laboral, etc. Pero en tu presentación, al señalar que se trata de un neoliberalismo triunfante, ¿no? Da la sensación de que más bien se instaló una subjetividad neoliberal en Chile, en el sentido de que la gente pensaba, actuaba, sentía desde la perspectiva del neoliberalismo, ¿no? E incluso probablemente sin saber que lo estaba haciendo, porque como has dicho hay una despolitización, ¿no? Entonces probablemente no sentían que defendían el neoliberalismo, sino que esa era la vida, pues, ¿no? Que así son las cosas y hay que actuar de ese modo. En ese sentido, la dictadura habría logrado instaurar una forma de pensar, de sentir en la población chilena. ¿Cómo pudo hacer eso la dictadura? Porque los procesos contrarios, los procesos que intentan crear sociedades que no se apeguen tanto al capitalismo, les hace muy duro, ¿no? Es así muy difícil generar el famoso hombre nuevo del que se hablaba, ¿no? Y en cambio, pareciera que a la dictadura chilena no le ha sido difícil que la gente empiece a actuar en base a la lógica del neoliberalismo. Mira, esa es una excelente pregunta que espero tratar de responderla en corto tiempo porque es de larga. En primer lugar, lo que habría que señalar, y esto puede traer mucha discusión entre los chilenos, es lo siguiente. El golpe de Estado de 1970, que destruye el gobierno de Salvador Allende y destruye a la izquierda chilena, provoca una profunda derrota. Es una derrota política, ideológica, militar, etc. Pero no un fracaso, una derrota. Y lo central es que tampoco el gobierno de la Unidad Popular, si bien es cierto, había logrado en 1973 superar la votación obtenida en 1970 cuando triunfa y llega al 44% de la votación en las elecciones parlamentarias de 1973, la oposición política, conformada por los elementos de la derecha como también del centro político conducido por la democracia cristiana, constituían cerca del 50 o el 60% de la población. Perdón, el 54 o el 60% de la población. Es decir, había una cierta mayoría de sectores que preferían en ese momento, en 1970, ¿cierto? Al 73, preferían el capitalismo. Ya sea el capitalismo social cristiano o el capitalismo
que ofrecía la democracia cristiana, un capitalismo de compromiso, un capitalismo con rostro humano, un capitalismo industrial, siguiendo las direcciones o las directrices de la Alemania de Willy Brandt, etc. Eran sectores que defendían el capitalismo. Lo mismo hoy, obviamente, los sectores de derecha. Por lo tanto, cuando se produce el golpe de Estado, hay una base social que apoya al golpe de Estado y que apoya a Pinochet durante 17 años. Y por esa razón también, estimados y estimadas, el Pinochet al 88 obtiene el 44% de la votación en el plebiscito del 88, cuando votaron cerca de 8 millones de personas. Es decir, el 44% hablaba de que Pinochet tenía una base social que lo apoyaba en muchos aspectos. Luego, ¿cierto? Las elecciones presidenciales que abren el periodo democrático, comillas, ¿cierto? Del 90 en adelante, el 89, nuevamente la combinación de los dos candidatos de derecha, ¿cierto? Obtienen igualmente 44%. Es decir, que en Chile los sectores pro derecha y pro capitalista han sido bastante fuertes. Y eso lo tenía muy claro Pinochet cuando en uno de los momentos de las protestas nacionales que se desarrollaron entre 1932 en adelante, él planteó de que había que seguir sosteniendo la guerra contra el marxismo porque los resultados del proceso de cambio que se estaban realizando no se iban a ver en las generaciones en las cuales yo estaba viviendo, sino que en las generaciones posteriores. Es decir, él tenía claro de que había que superar la generación de los 70, parte de los finales de los 70 y parte de los 80, para que emergiera durante los 90 tal vez esta nueva generación de sujetos y sujetas que tuvieron una mentalidad totalmente distinta a la que se habían forjado en los 70 y los 80. Y Pinochet tenía muy claro eso. Ahora, el tema es que esto pudo haberse evitado a través de la ruptura que la concertación de Partido por la Democracia pudo haber hecho en 1990 al terminar con toda la institucionalidad y con todo el sistema neoliberal que no solamente estaba presente, como he dicho, en lo económico, sino ya estaba presente en las formas de ver la educación, la forma como se socializaba a la gente, cómo se educaban a los niños en los parvularios, de ahí en adelante. Es decir, había una educación neoliberal que estaba operando. Esa forma de educación neoliberal que formaba las mentalidades de los jóvenes y niños de la época no fue detenida por la concertación. Todo lo contrario, los agentes de la concertación profundizaron aquello. Por lo tanto, una cosa era sostener, rechazar la dictadura y sus violaciones de derechos humanos atroces, y otra cosa era decir la economía, las formas económicas, las formas sociales, las formas culturales que ha introducido, ¿cierto?, la dictadura no son malas para el país, no son malas para la sociedad chilena. Por lo tanto, es la sociedad de hoy, es la sociedad en la cual estamos embarcados todos, y por lo tanto nosotros como sociedad, los chilenos nos vamos saliendo del barrio, por decirlo así, nos vamos saliendo de América Latina y nos vamos transformando en algo totalmente diferente. Y por lo tanto eso fue generando la idea de que nosotros estamos viviendo en una sociedad totalmente distinta. Y fuimos aceptando, la gran mayoría de los chilenos fueron aceptando, ¿cierto?, el neoliberalismo como algo normal, como algo natural, como algo que estaba ahí y que había llegado para quedarse y que no era necesario modificar. Y que cada una de las cosas podían ser modificadas a través de políticas focalizadas, dirigidas, y como los resultados que experimenta la política social y la política pública de la concertación dan comillas, resultados adecuados, como por ejemplo bajar la tasa de pobreza
de un 45 a un 25 y después a un 13%, daban cuenta de que la forma como se trataba el problema era adecuado. Pero al mismo tiempo, ya a finales de los años 90, habían estudiosos, analistas, como el Ahmad Racine y otra gente, ¿cierto?, que sostenía que en la medida que caía la tasa de pobreza, aumentaba la brecha de la desigualdad. Y por lo tanto, la brecha de la desigualdad nunca fue entendida ni corregida por los gobiernos. ¿Por qué? Porque intervenirla significaba entrar a tallar sobre la forma de distribución de la riqueza, de comenzar a plantearse modificaciones en la estructura del poder, hacer una serie de modificaciones que iban a afectar, obviamente, la forma como se desarrollaba el capitalismo neoliberal. Por lo tanto, si yo intervenía en el proceso educativo al, a quitarle, ¿cierto?, al capital de educación y volver al Estado, significaba eso un cambio. Y todas esas cosas los gobiernos de la concertación rechazaron la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque buscaban la estabilidad política. Lo que les dio resultado fue que manteniendo las políticas económicas, además, en un momento en que la economía creció a tasas muy buenas durante casi 15 años, desde 1985 hasta la crisis económica de finales del 99, ¿cierto? Se produce un momento de continuidad de una tasa de crecimiento del 7,5% anual. Y por lo tanto nadie quería tocar la economía porque eso estaba bien. Pero eso era reforzar el neoliberalismo y hacer que el neoliberalismo tuviera cierto éxito en la idea de, como bien dices tú, subjetiva de los sujetos porque les permitía una serie de beneficios. Además, se miraba al resto de América Latina y el resto de América Latina está en una serie de procesos de crisis económicas, políticas, etcétera, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en todas partes. Y el único país que parecía como que no estaba en nada, ninguna de esas cosas era Chile. Por lo tanto, Chile era una taza de leche. Es más, yo siempre he sostenido, por ejemplo, que el único movimiento social que queda en pie después de los 90 es el único movimiento social que tiene identidad, que tiene un proyecto, que tiene un adversario, que es el movimiento mapuche. Todos los demás movimientos sociales que habían surgido durante la dictadura se van a institucionalizar en el Estado y comienzan a desarrollar políticas neoliberales. Fíjense ustedes, por ejemplo, el movimiento de ollas comunes que había surgido durante la dictadura para enfrentar las consecuencias de la instalación del modelo neoliberal, van a ser transformadas por el Estado. Las ollas comunes, que eran solidarias, que buscaban la fraternidad, que buscaban solucionar de manera colectiva el problema del hambre, van a ser transformadas en comedores populares. Y que las directivas se transformaban en pequeñas y medianas empresarias. Es decir, ahí era introducir la lógica neoliberal total y completa. Obviamente que eso terminó por disolverse en sentido solidario y fraternal y convertirse en empresas. Las ollas comunes volvieron a reaparecer ahora bajo la pandemia, pero igualmente con una lógica distinta. Pero lo que quiero señalar es que el gobierno de la concertación fue creando las condiciones subjetivas y también objetivas para que la sociedad neoliberal se constituyera. Ahora, pobreza existía, precarización laboral existía, bajos salarios siguen existiendo, mala salud seguía dándose, etcétera. Pero todo eso los gobiernos de la concertación, como también la derecha, miraron para el lado. Total, aquí vino un sociólogo de renombre que dijo que todos aquellos que no se subieran al carro de la modernidad neoliberal iban a quedar atrás y que los gobiernos no podían seguir preocupándose de ellos, porque si no, el carro del progreso se detenía. Ese señor se llama Alan Turing. Entonces, él mismo señalaba que para qué hacerse cargo de estos sectores que eran, como decía Bauman, despojos, los desheredados,
los que quedan en la vera del camino, por lo tanto no había que preocuparse de ello, que simplemente en algún momento el chorreo le iba a llegar y le iba a sacar de la situación. Y otra cosa que es muy interesante, José Luis, en Chile el mercado se estratificó también de manera diferenciada. Por lo tanto, tú tienes un mercado para los sectores altos, un mercado para los sectores medios y un sector mercantil amplio para los sectores populares. Es decir, tú vas a Santiago, a la ciudad de Santiago, y puedes ver el mercado que está sobre la Plaza Italia o sobre la Plaza de Dignidad, que es Providencia, Las Condes y todo, que es totalmente distinto del mercado de la clase media, que se encuentra en los malls como Plaza Vespucio, Maipú, etc. Y luego tienes el mercado de los sectores populares, que son los mercados persas, las ferias libres que tienen estos coleros, gente que se abastece allí. Es más, los supermercados crearon una tarjeta de crédito para las dueñas de casas, que incluso las dueñas de casa no tenían que demostrar que tenían ingresos mensuales, sino que bastaba que fueran eh, vecinas del sector y se les entregaba una tarjeta de crédito para que pudieran comprar alimentos u otros elementos que necesitan. Fíjate tú que la idea de la tarjeta de crédito no es solo la posibilidad de comprar, sino que la tarjeta de crédito te crea una condición de consumidor distinta, porque eres un consumidor que no necesita llevar dinero contante y sonante en el bolsillo para entrar al supermercado a adquirir algo, aunque se endeude. Pero la idea era que toda la sociedad estuviera dentro de una sociedad crediticia. Y por lo tanto, es más, a los jóvenes se les enseñaba cómo llevar a cabo el uso de la tarjeta de crédito. Es decir, habían bancos que se dedicaban a enseñar a los jóvenes en los liceos el uso de una tarjeta de crédito. Porque también a los jóvenes que cumplían 18 años se les entregaba una tarjeta de crédito. Es decir, Chile es una sociedad de mucha gente que tiene tarjeta. Por eso Tomás Mulián, en un libro, ¿cierto?, muy importante, escrito para allá por el año 97, llamó a este sujeto que yo llamo ciudadano neoliberal, él lo llamó ciudadano creditar, los ciudadanos que se identifican a partir de la tarjeta de crédito. En Chile, sacar los portadocumentos o billeteras, como se llama, ¿cierto? Y soltarla y votar toda la cantidad de tarjetas de crédito que tú podías tener, era sinónimo de poder social, de poder económico. Por lo tanto, eso va creando un sujeto distinto. Cuando se estableció que en Chile la educación podía ser pagada a través de a través del crédito, a nadie le pareció extraño. Todos aceptaron. Pasamos de 500.000 personas que estaban en la educación superior a 1.200.000 en 5 años, porque todos podían obtener educación a través del crédito. Entonces, cuando todo el crédito se masifica, hace que los sujetos se integren, no se excluyan del mercado, se integren en el mercado. Y eso es una forma de control, de disciplinamiento, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, solamente la situación viene a estallar cuando el estudiante, por ejemplo, sale del sistema de educación como profesional y entra a un trabajo, y ese trabajo no le permite pagar todos los mercados que quiere participar. Es decir, puede pagar el crédito universitario, pero no puede entrar al crédito de la vivienda o al crédito del automóvil o cualquier otro. Por lo tanto, el reclamo de muchos estudiantes o de muchos endeudados tenía que ver con eso y de que la deuda, dado los montos que se habían establecido, le impedía seguir participando en el mercado. Acuérdate de lo que yo dije cuando planteé de que el sujeto era un devenir por distintos mercados. Entonces, yo llego a la edad de profesional, me gradúo, voy al trabajo, recibo un salario, pero ese salario me permite, por ejemplo, entrar al mercado del automóvil.
Porque otra de las cosas en Chile, educación, tener un título universitario, tener casa propia y tener automóvil son los tres grandes deseos de la población. Eso está debidamente estudiado. Entonces, todo eso va creando a este sujeto, va formando a este sujeto y va haciendo que el sujeto sea neoliberal. No podemos pensar que estamos en presencia de un sujeto que piensa como, o como podía visualizar la sociedad neoliberal, la sociedad industrial. Estamos en otra sociedad. Y cuando tú le hablas a los jóvenes de que había una sociedad industrial donde la educación era gratuita, en que esto y este otro, los jóvenes no lo creen. ¿Por qué no lo han visto? ¿Por qué? Porque también se cercenó la memoria en Chile. La memoria se trató de evitar de todas formas. La historia y la memoria han sido dos de las dimensiones que los regímenes políticos han tratado de frenar y de evitar. Por eso se crea este sujeto neoliberal y que se mantiene hasta el día de hoy. Ese sujeto no ha desaparecido por la Revolución de Octubre. Ya, voy a leer las preguntas que se han anotado aquí. Dice Fiorella, si los estudiantes chilenos están teniendo un cambio de pensamiento con su sistema actual, ¿cree que pronto haya un cambio de sistema? Después tenemos otra pregunta de Indira. Dice, en el Perú los movimientos sociales se ven muy limitados a cambios para regresar al statu quo. Y por lo que usted dice, hubo un tiempo en el que la escena sociopolítica de Chile era similar. ¿Qué es lo que ha cambiado para Chile socialmente hablando? Luego tenemos de Ronaldinho, dice, Latinoamérica está en un movimiento de cambios cada vez más grandes en Chile. ¿Qué grupos, organizaciones y movimientos tuvieron un gran trabajo en el cambio de la Constitución? A ver, vamos por la... En primer lugar, yo tengo la impresión de que los estudiantes que han hecho estas movilizaciones de a partir del 2006 en adelante, han logrado introducir una serie de elementos hacen más profundas las contradicciones o dejan visibles las contradicciones que tenía la sociedad neoliberal y dan cuenta, ¿cierto?, de las problemáticas que sus propios padres y adultos han tenido frente a la sociedad. Y como ellos se sienten menos comprometidos con una sociedad en la cual ellos no han sido los constructores, están más dispuestos a cambiarla. Sin embargo, los estudiantes, como en todas partes, son sujetos transitivos que pueden entrar en una fase de revolución o rebeldía, insurgencia y de protesta muy potentes, pero luego, ¿cierto?, entran en una fase de conservadurismo bastante notorio. Y por lo tanto, no es que se mantengan en el tiempo, sino que los movimientos estudiantiles son transitivos y son cambiantes. Lo que puede ser hoy día uno, mañana puede ser de otra manera, etc. Hoy día, por ejemplo, después de que los estudiantes universitarios tuvieran una gran presencia y una gran masividad en las protestas que son del 2011, ¿cierto? Hoy día han perdido protagonismo. Hoy día el movimiento estudiantil universitario durante octubre, noviembre, tuvieron bastante baja participación. Obviamente que después vino la pandemia y muchos de ellos están totalmente encerrados, están fuera de los circuitos que permitirían potenciar. Pero yo tengo la esperanza, y eso es lo que yo tengo, la esperanza de que estos estudiantes de hoy, educados en este proceso de cambio, educados no formalmente, sino educados con la experiencia viva de ser partícipes de este proceso, comiencen a plantearse, comiencen a verse como verdaderos agentes de cambio, y que no solamente son agentes de cambio como estudiantes, sino como sujetos históricos, es decir, no solamente sujetos que quieran cambios a nivel de lo universitario o de lo educativo, sino que verse como agentes de cambio de una totalidad, de un sistema social y político que debe modificarse en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ahí el estudiantado, pero no solamente el estudiantado, sino también los profesores y docentes. Nosotros tenemos una
En Chile, y quiero hablar de Chile porque no quiero hacerme referencia a otros países latinoamericanos, ¿cierto? En Chile tenemos una cantidad de docentes neoliberales dirigiendo las universidades. Y, y eso también es un obstáculo porque mientras los estudiantes están exigiendo una cosa, los profesores, los docentes, los investigadores, los encargados de la dirección y de la gestión universitaria tienen concepciones netamente neoliberales. Y por lo tanto eso es una contradicción. En Chile, la movilización de los estudiantes universitarios no provocó la movilización de los docentes y funcionarios de las universidades para un cambio. Los docentes de la enseñanza media, los profesores de secundaria y enseñanza básica, yo creo que ahí hay también bastante movilización. Pero también tengo y observo que son bastante más economicistas el gremio de los profesores, más preocupados de las condiciones materiales de subsistencia que de la proyección de un sistema educativo que tenga otra visualización. Pero bueno, pero estos son procesos de cambio que se han iniciado, que están en proceso de desarrollo. Yo tengo la impresión de que la movilización de octubre del 19 generó una serie de grietas. Yo uso mucho el concepto de grietas que es tomado de un teórico marxista que vive en Puebla, John Holloway, que ha escrito un libro sobre las grietas como elemento fundamental para agrietar al capitalismo, como expresión también de su propia crisis. Él agrietamos muchas cosas, pero para que eso se produzca un derrumbe, tiene que darse una grieta mayor, un cataclismo, por decirlo de alguna manera, tan potente de que destruya todo el edificio neoliberal. Y eso no ha ocurrido. Y ese edificio tiene que producirse también en un tiempo de acumulación no solamente de fuerzas, sino de ideas. Lo que nos falta es la proyección de un sistema alternativo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se quiere? Yo puedo decir lo que yo quiero, pero lo que interesa en este caso no es lo que yo quiera o lo que yo planteé, sino que lo que era la sociedad. Y hay sus sujetos que la componen, esos son los que. Pero no veo. Aquí, como les decía, lo que yo veo son propuestas esencialmente liberales, provenientes de la centro-izquierda, provenientes de los sectores de centro y de la derecha. Pero los sectores anticapitalistas no logran, ¿cierto?, penetrar con sus ideas, con ideas con fuerza, esos sectores para que se produzca una correlación de fuerzas distintas y que lleve el cambio a. Ahora, los sectores que, como decía yo, los sectores que impulsaron el cambio, son aquellos sectores que se han desarrollado en América Latina desde 1994 en adelante, después del levantamiento zapatista de 1 de enero de 1994 en adelante, y han sido ciertos portadores de una determinada idea de lucha desde fuera del sistema, desde los márgenes, que son sectores que visualmente los podemos caracterizar como los encapuchados. Yo he escrito sobre eso, diciendo que los encapuchados son los principales actores de resistencia del neoliberalismo en América Latina a partir del 94 en adelante, que han generado una serie de movilizaciones, acciones colectivas, levantamiento, resistencia, y lo siguen haciendo a lo largo y ancho de América Latina, pero todavía generan mucho ruido, por decirlo así, generan mucho interés por parte de la ciencia social y por todos los jóvenes que sienten simpatía por esos sectores, pero todavía esos sectores, igual que el ejército zapatista, al cual yo tengo mucha admiración y especialmente por su comandante Galeano, ¿cierto? No logran desplazar, hacer desplazamientos de poder significativo en sus respectivas sociedades. Lo mismo pasa acá. Acá hubo un gran despliegue de esos sectores durante la insurrección,
durante un mes y medio, 2 meses, estuvieron ellos tomando la dirección de la movilización, generaron hechos de justicia popular muy interesantes. El hecho de que ocuparan y levantaran sus espacios en espacios públicos, que hicieran actos de descolonización, como era votar y destruir todas las estatuas que conmemoraban a los agentes del colonialismo, totalmente aplaudible. Sin embargo, todavía estamos en una situación en que el neoliberalismo sigue siendo. Entonces, sí, estamos en un proceso de cambio en América Latina, se observa, pero ese es un proceso de cambio que hay que saberlo medir, saberlo graduar. Es importante porque acumula fuerza, pero en la misma medida que acumula fuerza, al no producir cambios reales, efectivos, significativos, se frustran. Se frustran. Eso es una realidad también. O sea, hay situaciones que tienen que ser capaces de mantenerse en el tiempo. Creo que situaciones como la que vive, ¿cierto? Eh, Bolivia es un caso. Bolivia tiene que entrar en un proceso de profundización de los cambios que implementó el Evo Morales ahora con el nuevo presidente, con Arce, ¿no? Pero si no se queda, si se detiene, va a ser negativo para el proceso de cambio popular. Tenemos que impulsar cambios de muchos lados y sincronizarlos, por decirlo de alguna manera. América Latina necesita ser la fuerza de resistencia, necesita ser una sola, que impulse cambios generales. Porque cambiar un gobierno acá, cambiar un gobierno allá, lo que quiero señalar, estimados y estimadas, es que cambiar los gobiernos puede ser fácil, comillas, pero cambiar la estructura de poder es lo difícil. Y los otros que podemos cambiar muchas veces. Disculpen, ¿eh? Disculpen. Podemos cambiar gobierno, pero no cambiamos estructura. Cuando entró Lula en Brasil, cuando entró Lugo en Paraguay, cuando entró Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, cuando entró la Kirchner y la Cristina en Argentina, cuando hubo cambio con Lenín Moreno, perdón, con Rafael Correa en Ecuador, en ninguno de esos países hubo un cambio de estructura. Hubo cambio de gobierno. Lo mismo pasó en Bolivia. Hubo cambio de gobierno, pero no cambio de estructura de poder. Es más, Evo Morales y García Linera tuvieron que pactar con los grandes empresarios, con el poder económico de la media luna para poder tener tranquilidad y tener gubernamentalidad. Por lo tanto, eso lo llevó también a detener el proceso de cambio. El único país que tal vez hizo un cambio más radical en la estructura del poder ha sido Venezuela. Y vemos cómo está Venezuela, porque no son la desestructuración del poder interno de la burguesía y la oligarquía venezolana ha sido respondida esa por el poder imperial, es decir, Estados Unidos, Europa, los países capitalistas de Europa, han entrado, como también algunos países capitalistas de América Latina, entrado en defensa de la oligarquía y burguesía venezolana. Y por eso también Venezuela se encuentra como tal. El tema central es que para poder enfrentar el poder del capital y del imperio, no solamente hay que desestructurar lo local, hay que desestructurar lo regional para tener fuerza para enfrentar al imperialismo. Cuando se le pudo enfrentar al imperialismo, cuando Chávez, Correa, Lula y Evo y Kirchner estaban en posición de poder y evitaron, ¿cierto?, la instalación del Tratado de Libre Comercio del Norte, ¿cierto?, en Punta del Este,
Indudablemente que fue una derrota para el imperialismo, pero no fue suficiente. Tengo la impresión de que hay que pensar que el cambio político histórico en América Latina tiene que ser sobre las estructuras de poder, sobre aquello que Michael Mann, un británico, un estudioso, un sociólogo histórico británico, señala que es el poder infraestructural de la clase dominante. Este poder que es capaz de penetrar en la sociedad en distintas dimensiones. Por lo tanto, hay que tomar el poder. Pero al tomar y destruir ese poder, la estructura del poder. Y no estoy pensando en la toma del poder al estilo Revolución Soviética de 1917, no. Estoy pensando en cómo desestructurar el poder, por ejemplo, del poder de los medios de comunicación. Hoy día un gran poder de la clase dominante está en los medios de comunicación. Piensen ustedes que el principal, el hombre más poderoso económicamente en Chile, que el señor Lusic, es dueño de uno de los principales canales de televisión, que es Canal 13, y así de un conjunto de emisoras, de radioemisoras, en todo el país. Por lo tanto, tienen el control de la comunicación, de las noticias, de los saberes, etcétera. Entonces, eso es un tema. Y la COF, fíjense, era de otro lado. El señor Lusic, a su vez, tiene relaciones con la principal universidad de Chile, que es la Universidad de Chile, justamente, y quien ha puesto y ha dotado de todos los implementos necesarios para desarrollar el pensamiento económico neoliberal en una de las facultades de la universidad. Entonces ahí está la hegemonía, pues. Y que el cambio pasa por muchos lugares. No sé si habré respondido a las preguntas. Sí, Juan Carlos, ya estamos sobre la hora, pero una última inquietud. Lo que estoy entendiendo es que uno de los graves errores de las fuerzas que habitualmente se asumen como de izquierda es que le prometen a la gente conseguir el sueño neoliberal, ¿no? Es decir, lo que le prometen a la gente es, haciendo estos cambios de constitución, en el gobierno todos van a tener casa, carro y profesión. Y entonces, en el fondo, seguimos en la misma subjetividad neoliberal. A ver, mira, yo tengo la impresión de que la izquierda, que habría que distinguir, hay una izquierda radical anticapitalista que no hace esa promesa. Indudablemente te promete otro tipo de situación económica, otro tipo de situación social, etcétera. Pero hay otra izquierda, que es la izquierda neoliberal, que está señalando que el cambio constitucional podría generar una constitución de derechos sociales, una constitución de reconocimiento de derechos, donde estuvieran incluido la posibilidad de que los jóvenes del futuro, o los jóvenes de ahora, como también los del futuro, tengan una mejor educación. Ahora la pregunta, si esa educación va a ser en base a una transformación radical del sistema de educación superior que hoy día tenemos, es decir, por ejemplo, el término de las universidades privadas, el término de la selección eh, clasista del ingreso a las universidades públicas y que las universidades públicas sigan siendo pagadas, aunque tenga una focalización en algunos grupos más pobres o más vulnerables, se vuelva gratuita y universalmente. Todo ese tipo de cosas está en veremos. Lo más probable es que no sea eso, que sea una educación que se busque una calidad, pero que no se van a terminar las universidades privadas, que la educación va a seguir pagada para aquellos que la puedan pagar y focalizada para aquellos que no tengan dificultad. Es decir, en ese plano va a seguir el neoliberalismo en educación. En términos de la vivienda, sí se busca y se ha planteado el derecho social al de los trabajadores y de la gente a tener vivienda, pero es dentro de lo que es propiamente la aspiración más sentida de la sociedad chilena del siglo XIX o siglo XVIII en adelante, que es tener una casa.
El hecho de tener casa propia, no digo que sea malo. Yo creo que todos podemos aspirar a tener una casa propia. Sino el concepto que detrás de la casa propia lleva asociado, que te hace al sujeto un ciudadano propietario. Y al hacerlo un ciudadano propietario, lo hace también un sujeto que se asume que tiene un bien que puede capitalizar en cualquier momento. Es decir, el sujeto se asume como un sujeto capitalista. El tema de la propiedad tiene ese elemento de subjetivación que hace que los sujetos se sientan como poderosos por ser propietarios, ¿no? Y el tema del auto es otra de las grandes aspiraciones que tienen los chilenos. Los chilenos, yo creo que, y también en el mundo latinoamericano, todos quisieran tener su cascarrito, tener su autito para poder desplazarse, sin tener ni medir, por ejemplo, las consecuencias que tiene eso sobre el parque automotriz del país o de las ciudades. Las ciudades latinoamericanas no fueron construidas para tener millones de autos. Uno ve la congestión que se arma en Ciudad de México, en la ciudad de Bogotá, en Lima. Yo he estado muchas veces en Lima y he visto la congestión vehicular que en Lima es atroz, en Buenos Aires, en Río, en Santiago. Es decir, nuestras ciudades no fueron pensadas, y creo que casi nunca, salvo Brasilia, que se creó a comienzos del siglo XX, fueron pensadas para tener millones de autos. ¿Por qué? Porque en Europa la gente tiene auto, pero el transporte colectivo hace que la gente no ande en auto todos los días. Acá el transporte colectivo más bien incita a la gente a tener auto. Entonces, también ahí hay un problema que tienen que ver con, con esta forma de enfrentar la, la ciudad moderna, enfrentar también qué es lo que significa instalar tantos automóviles con el uso de la contaminación, del uso de combustible, es decir, todo aquello que tiene que ver con la vida humana propiamente tal y el destrozamiento de la vida humana en ciudades, en la vida urbana. Entonces, eso también te lleva a esta idea de que tú señales que la izquierda neoliberal, la izquierda centro, izquierda, ¿cierto? Se plantee un capitalismo con derechos, pero al final el tema, José Luis y estudiantes, es que el capitalismo es el tema. Finalmente el problema de la sociedad actual es el capitalismo. Y lo tienen ustedes. Yo conversaba el año pasado con gente de Perú que prontamente este capitalismo neoliberal que tienen ustedes va a empezar a mostrarse una serie de contradicciones que ya se están mostrando, que han sido un poco apagadas por la crisis político-institucional que viven, y por lo tanto no queda totalmente reflejada cuáles son de dónde vienen las situaciones, pero va a haber un estallido también en Perú, no solo producto de la clase política que tienen, sino que producto de las contradicciones que va a comenzar a crear capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, el problema es el capitalismo, llámese capitalismo industrial, llámese capitalismo neoliberal o cualquier otro. El problema para mí sigue siendo el capitalismo. Ahora, si ustedes me dicen, profe, usted está pensando que el socialismo es la respuesta, yo diría que sí. Sin embargo, no estoy pensando en el socialismo, ni el socialismo soviético, a mí diga este socialismo soviético, ni el socialismo cubano, ¿ah? Ni el socialismo de Corea. No, de Corea del Norte, me refiero, ¿no? Que son distorsiones cada uno de esas situaciones, ¿no? Estamos pensando tal vez en replantearnos, en repensar, en resignificar todo lo aquello que significa vivir en una sociedad solidaria, humanitaria, protectora del medio ambiente, protectora de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, cómo poder conseguir lo que los ecuatorianos llaman el buen vivir propiamente. José Luis, no sé si Sí, hay otra cosa más. no, ya nos hemos excedido en 10 minutos. Muchísimas gracias por tu participación y tu contribución. Hemos grabado la sesión de ahora. Te haremos llegar
el video, y ojalá que el año 2021, una de las pocas cosas que ha traído bueno este aislamiento social, pues es la práctica constante de las videoconferencias y el intercambio académico a través de las mismas. Así que ojalá que en el 2021 tengamos la oportunidad también de contar con tus conocimientos y tus aportes a la realidad latinoamericana y a la teoría sociológica. Muchísimas gracias entonces, Juan Carlos. Hasta pronto. No, yo quiero agradecerle a usted, José Luis, la posibilidad de comunicarme con toda tu gente, con todos los estudiantes, agradecer la paciencia de todos los estudiantes que se han quedado, darles un cordial saludo y que tengan unas felices fiestas de fin de año y un abrazo con todos sus gente. Gracias y quedamos dispuestos a contactarnos dentro del próximo año. Así que un abrazo para todos y gracias, gracias. Hasta luego.